Estimados hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir en nuestras Biblias al Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 67. Voy a dar lectura allí a la bendita palabra de nuestro Señor. Dice así: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Esta es una pregunta muy interesante también, que nos habla a nuestros corazones y a nuestras vidas, y que es necesario que nosotros reflexionemos en esta mañana. Siempre hemos visto tiempos en que muchos dejan a nuestro Señor Jesucristo atrás, y los que siguen fieles y no le abandonan se enfrentan siempre a la pregunta: ¿por qué se habrán ido? ¿Por qué será que no se quedaron con nosotros aquí y seguir adorando a Jesús, seguir siguiendo a nuestro Señor? Sin embargo, tendríamos que saber también cuáles fueron esos motivos profundos que tuvieron para irse. Claro, uno no se puede quedar, por supuesto, en la iglesia porque sencillamente ha estado allí siempre, porque yo asistí siempre y por eso es que estoy aquí y vengo aquí. No debería ser así, ¿no? Porque por eso, pero los que se marchan generalmente le hacen pensar a uno, al que se queda, ¿no? A ese los hace pensar. Pero igual a los que se quedan se les pide también una decisión. Y esta petición para que tomen una decisión viene del que menos pensamos. Porque si me dijera un hermano o me dijera una hermana que tome la decisión si me voy o me quedo, bueno, tendría que darles una respuesta también, por supuesto, pero cuando viene esta pregunta de la persona que menos pensamos, que es nuestro Señor Jesucristo, creo que esa pregunta se hace mucho más difícil, ¿no? Mucho más difícil también para responderla. Esta petición vino de nuestro Señor Jesús. Miren la pregunta de decisión para cada uno. ¿Quieren irse ustedes también? Fíjense, ya no son tantos. Cuando sale de la sinagoga de Capernaum y un poco más tarde, él echa una mirada atrás y observa que de los miles que le seguían, que les había alimentado con panes, miren lo que pasa en ese momento: solamente habían unos cuantos. Nos señala las Sagradas Escrituras. Entonces es allí justamente que observa que habían quedado solo los 12, que todavía lo acompañan. E inmediatamente el Señor Jesús los coloca en un solo punto: quedarse o irse. Y precisamente se lo presenta a ellos, a los más cercanos. ¿Saben por qué? Porque abandonarle se hace a menudo, sin despedirse de él. Mucha gente se aleja de Jesús, se va de nuestro Señor Jesucristo, porque algunas veces las demandas para ellos son también muy fuertes, como lo que pasó con toda esa gente que solamente había estado mientras los alimentaban, mientras le dieron cosas, mientras le dieron ofrendas. Pero cuando ven que el Evangelio de Jesús también exige demandas, entonces les es dura la cosa. Y es lo que justamente señalaron ellos, los que habían estado siguiéndole mientras estaban comiendo. Miren lo que dice el versículo 60. Al oír muchos a Jesús, muchos de ellos dijeron: este lenguaje es duro, ¿quién lo puede aceptar? Por eso les digo, ¿por qué? Porque las demandas del Evangelio son fuertes, pero cuando ya tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón, ese amor tan grande que produce Jesús dentro de nuestras vidas, esas cosas son fáciles, en realidad, de dejar y de abandonar. Pero miren la pregunta nuevamente, esto es lo que sucede siempre. Por eso les pregunta directamente: ¿también quieren irse ustedes? La respuesta espontánea de Pedro, en nombre de todo el grupo, casi como siempre solía hacerlo él, conmueve profundamente, ¿no? Y él dice: Señor, ¿a quién iremos? En otras palabras, ¿a quién podríamos ir nosotros? ¿A quién podríamos ir?
Esto fue algo tremendo lo que sucedió en ese momento. Nosotros pensaríamos, bueno, pero tengo a mi familia. Y claro, seguro que la familia nos podría ayudar en algo. Otros podrían pensar, bueno, tengo mis amigos. Seguro que también, por supuesto, nuestros amigos pueden aliviarnos en algo. Justamente de lo que dice aquí las sagradas escrituras. Podrían ayudarnos en algo, pero ¿a quién iremos? Sigue ahí latente justamente la pregunta para ellos, para los discípulos de Jesús. Y Pedro habla y dice, el que te ha escuchado a ti ya no tiene nada que elegir. No hay otra alternativa. Tú y solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es suficiente para mi vida. Y eso es suficiente para mis compañeros. Porque contigo lo tenemos todo. Amados hermanos, Él es Jesucristo, el Señor, el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades humanas. No hay nadie más. Los amigos, la familia, el gobierno y todo lo demás, seguramente que van a ayudarnos en algo. Nos va a dar alivio, pero la solución y la respuesta para todo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo y su bendita palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, y que usted pueda sentir también esa respuesta profunda que dio justamente el apóstol Pedro. ¿A quién podríamos ir? Si no solo a ti, el único Dios verdadero. Que Dios nos bendiga, hermanos, en este día, y ustedes puedan gozar y deleitarse siempre de la bendita palabra de Dios. Amén.